Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más grabando en esta quinta temporada un podcast y ahora la verdad es que pues estamos también muy contentos porque tenemos a una invitada que de alguna manera está haciendo una carrera muy importante y pues yo creo que uno siempre va trabajando en lo que quiere, en lo que le gusta también, porque seguramente esto es parte de lo que le gusta. Y hoy doy la bienvenida a Ariadna Serrano Juárez. Ella, por cierto, está en nuestra edición de este número, que justamente estábamos platicando ahorita de la portada. Y ella aquí viene una entrevista también de Ariadna. Y ahorita van a saber por qué, pues porque la tenemos también en nuestra revista, ¿no? Que creo que Ariadna no la ha visto, creo. No sé, pero ahorita se la vamos a mostrar. Mira, aquí está tu entrevista. Oh. Y bueno, mientras ella la ve, pues ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su último grado de estudios está en el proceso justamente de la maestría en Análisis Regional, cursado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional, CISDER, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, posgrado que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha participado como ponente en importantes eventos académicos. Publicó un artículo titulado ¿Qué esperamos de la Ley Olimpia? Del reconocimiento jurídico a la práctica social. Justamente en nuestra revista, que ahora recuerdo, es un artículo bastante interesante y sobre todo justo esto, que nos da un panorama de lo que representa la Ley Olimpia. Ha participado en los cursos en línea por una vida libre de violencia contra las mujeres, cursado durante durante septiembre del 2018 y promocionado por el Instituto Nacional de las Mujeres en su portal .género. También claves para la igualdad entre mujeres y hombres, cursado el 30 de agosto al 4 de octubre del 2017, promocionado por el Instituto Nacional de las Mujeres en su portal .género. Pero aquí viene lo más importante y por qué es que la tenemos como invitada. Bueno, pues ella en este año participó en el premio estatal y fue la ganadora del primer lugar en la categoría D del concurso estatal de debate intercultural y colectivo organizado por el OPL Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y pues esto le permitió participar ya a nivel nacional, también ganando el primer lugar en el debate intercultural y colectivo modalidad virtual 2021, organizado por INJUVE y por el INE. Así es que bueno, pues este es el pretexto, este es el motivo para platicar contigo, Ariadna, para conocerte un poquito más y para saber pues qué representa estar debatiendo, estar hablando, y en este caso pues en una situación en la que pues de alguna manera no estábamos acostumbrados a que fuera en línea, ¿no? Pero tú decidiste hacerlo, así es que pues bienvenida, Ariadna, gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Marisol, y a todo tu equipo estar aquí con ustedes. Hoy sábado se antoja mucho, la verdad, platicar con ustedes parte de lo que ya has venido narrando de mi historia, de mi formación académica y bueno, sobre todo este logro que fue a nivel nacional. Sigue siendo para mí, y siempre lo va a ser, un orgullo haber representado a mi estado, un estado tan chiquito, ¿no? Que pareciera que a nivel nacional es relativamente pequeño, pero muy grande en talentos, ¿no? Te comentaba también que pues a nivel estatal fuimos 4 mujeres las que representamos en cada una de las categorías que se abrieron, ¿no? Eso para mí es un punto muy importante a destacar, ¿no? Porque precisamente, incluso en este espacio, Las Hijas de la Malinche, ¿no? Se presta mucho para, pues, visibilizar cómo las mujeres podemos llevar en los diferentes ámbitos de la vida social, política, económica, el nombre de Tlaxcala, ¿no? Primero de nuestras comunidades, de nuestros municipios, pero también el nombre de Tlaxcala. Entonces, es para mí un gusto poder participar. Ya vi la revista, les quedó muy bonita la entrevista, la verdad. Y pues es un gusto compartir con toda la audiencia estas experiencias que pues de una u otra manera sirven como
ejemplos, ¿no? De lo que se puede hacer cuando se tiene decisión, compromiso y metas claras. Ahora, tu carrera, que ya lo platicábamos, eres licenciada en psicología. ¿Cómo llega esta carrera a tu elección de decir, bueno, pues me gusta por esto? Claro, pues yo tengo actualmente 25 años, ¿no? Entonces estoy pues básicamente salidita de las aulas, ¿no? Y pues sí, este momento de elegir carrera llegó justamente desde la secundaria. Fíjate que yo desde la secundaria ya tenía la inquietud de seguir con mis estudios, ¿no? Prepararme profesionalmente y decir, no solo quiero terminar la preparatoria, por ejemplo, y quedarme allí, sino continuar. Yo tenía varias opciones antes de ser psicóloga, la verdad hay que reconocerlo. Yo quería ser comunicadora primero, quería ser abogada también, y a temprana edad, recuerdo como a los 10 años, quería ser arqueóloga, ¿no? Entonces eran como varias disciplinas que tenía yo en mente, ¿no? Ya me fui perfilando en la secundaria con esta parte de ser abogada, ¿no? Me gustaba mucho conocer las leyes y me miraba allí defendiendo los casos, ¿no? De injusticia. Pero como fui avanzando en mi formación académica, ya en la secundaria tuve como un panorama más amplio y conocí algo que se llamaba sociología, ¿no? Y entonces, pues tenía clases con muy buenos maestros, todavía recuerdo, en la secundaria técnica número 1 de la ciudad de Tlaxcala. Fue donde me encontré de frente, pues, con la sociología, con las ciencias sociales en general, como la geografía, la historia. Sí. Y entonces, al empezar a agarrarle cariño, primero por los maestros, porque creo que con ellos fue donde te enganchas con un tema, ¿no? Porque como te lo platican, como te lo hacen ver, claro, pues te emociona. Entonces, ahí en la secundaria ya como que estaba inclinada hacia las ciencias sociales. No sabía todavía bien qué era, si geógrafa, historiadora o seguía por la línea de abogacía. Pero ya sabía que eran las ciencias sociales, lo mío era eso, ¿no? Era quizá de las típicas niñas que decía, pues es que las matemáticas son muy difíciles, ¿no? El cálculo, las integrales se me hacen muy difíciles. Pero las ciencias sociales me hacían tener un panorama como para comprender lo que pasaba en mi estado a nivel nacional. Yo era una de esas niñas que se sentaba a ver las noticias, ¿no? Cosa extraña en los adolescentes. Pero me gustaba ver las noticias, me gustaba informarme, ¿no? Saber qué decía el presidente, qué decía el gobernador. Y en las ciencias sociales, pues yo encontraba como esas explicaciones más amplias, ¿no? De por qué un presidente decidió hacer esto, ¿no? Entrevistarse con tal canciller o con tal presidente. Posteriormente, cuando yo entro a la preparatoria, pues ya conozco por la formación del bachillerato al que yo fui, que fue un colegio de bachilleres, a quien yo le agradezco profundamente la formación que tuve con mis maestros, grandes, pues, cientistas sociales, algunos abogados también, fue donde yo dije, yo soy de las ciencias sociales, de aquí no me van a sacar, ¿no? Y algo que también recuerdo en esta parte de mi formación en la preparatoria fue que en colegio de bachilleres es casi, bueno, es una tradición los concursos de oratoria, ¿no? Okay. Un espacio que generalmente se da en el mes de noviembre, en el marco incluso de la feria. Entonces yo desde primer semestre, cuando entro a este subsistema de colegio de bachilleres, pues conozco de esto, de los concursos de oratoria. Yo ya tenía o había hecho algunos pininos en la secundaria, pero estaba todavía entre declamación y oratoria. No sabía bien cuál, ¿no? Ya cuando veo las bases del concurso y conozco la oportunidad que te daba colegio para poder participar, pues para mí fue así de, venga, es un espacio para mí. Yo todavía no descubría cómo transmitir a través de las palabras te llena de emociones. Realmente para mí es una experiencia cuando estoy frente a un público y puedo hablar y disertar un tema y explicarles, ¿no? Esta parte de comunicar con las palabras. Y lo más emocionante, pues, es la voz, ¿no? A mí me emociona mucho. Yo recuerdo la primera vez que en colegio de bachilleres participé fue, o bueno, casi siempre es la sede ya estatal de todos los colegios, todos los planteles, en el Teatro Xicoténcatl. Entonces, poder hablar en ese escenario sin micrófono, porque ahí no se ocupaba micrófono, sino con el poder de tu voz, alzar la voz y el eco que significa en ese espacio tan grande, lleno, pues es muy emocionante, ¿no? Entonces fue ahí en colegio donde esta parte de la oratoria, que es uno de los temas que viene a colofón aquí, pues lo descubrí, ¿no? Y me apasioné bastante. Tuve muy buenos maestros en el plantel en el que yo estudié que me fueron preparando, me dieron tips, me decían cómo comunicar, cómo moverte, cómo plantarte en un escenario y no tener miedo a hablar en público, ¿no? Y sobre todo tener las ideas aquí en la cabeza. Sí, porque además no llevas un papel donde digas, a ver, ¿qué sigue? ¿No? Exacto. No llevamos un discurso escrito, sino todo es a través de las ideas, irlas hilando y tener la capacidad
Primero de dar el mensaje, pero sobre todo de impactar al público. Porque pues tu tarea como orador, ya no como en la declamación, sino como orador, es generar primero pues una idea clara, ¿no? O sea, que te entiendan. Y luego impactar en las emociones, porque quieres que tu mensaje se les quede. Claro. Sea el tema que toques, no sé, valores, ciudadanía, ¿Recuerdas política. tu primer tema? Yo recuerdo mi primer tema que tenía que ver con la ecología, ¿no? Era un tema sobre los jóvenes y la ecología. ¿Qué planteábamos nosotros? ¿Qué propuesta traíamos? Entonces, el discurso versó en 3 etapas o en 3 momentos, ¿no? Como una introducción donde dabas los generales de qué entendías tú por la ecología, el cuidado del medio ambiente, después el mensaje al que tú llamabas y finalmente la propuesta que tú dabas, ¿no? Porque decía, no solamente es generar datos y decir qué es, sino tú como joven proponer algo. En este caso, pues a mí me tocó dar el mensaje con una simple acción que consistía en la reutilización de materiales, ¿no? Entonces, ese fue el mensaje que yo quise dar. Ese primer discurso no fue en el Teatro Xicoténcatl, fue en el Teatro del IMSS. Pero con ese discurso tuve la oportunidad de ganar mi pase a la etapa estatal, ¿no? Entonces, ya pude ir a dar este mismo mensaje en el Teatro Xicoténcatl, ¿no? Eso fue uno de los primeros momentos en que dije, wow, podemos hacer bastante con esto y empezar a representar a mi plantel, ¿no? Un plantel que era de nueva creación, ¿no? Ese era algo todavía, pues, un reto. Porque había planteles ya consolidados como el plantel 01, el plantel 11, que pues ya eran de tradición, ¿no? Los más viejitos, por así decirlo. Sí. Yo me tocó estar en el plantel 24 de Tizatlán, una gran institución a quien siempre le voy a reconocer los grandes maestros que tuve ahí y que me dio la oportunidad de pues ir a representar a ese plantel de nueva creación, ¿no? Que pocos le apostaban porque pues dentro del subsistema, como todo, dentro de todo ámbito, pues quienes tienen más años en ese negocio, pues tienen más posibilidades, ¿no? Sí. Y nosotros como un plantel pequeño, nuevo, pues era poco esperado que tuviéramos un lugar, ¿no? Entonces, eso fueron de mis primeras experiencias. Ok. Y desde entonces, pues, yo creo que mira cómo se va hilando tus aspiraciones, que aunque no eres abogada, pero obviamente, pues hay algo ahí que tiene que ver con el tema. La otra es que el tema de ciencias de la comunicación, pues ahí está, ¿no? Porque finalmente, pues quien se dedica a los medios de comunicación, muchos hablan, ¿no? Y es una parte que estás haciendo, ¿no? Ok, empezaste a ejercer desde ese momento, ¿no? El poder hilar, el poder realmente tener un mensaje concreto, pues como dices tú, son todas estas bases que te van dando para poder hacerlo, ¿no? Ahora, terminas la prepa y entonces empiezas tu carrera en psicología. Sí, ahí viene una anécdota. Bueno, varias anécdotas. Fueron un cúmulo de decisiones. Ahora lo veo así a la distancia. Tal vez en el momento era como, pues está pasando, hay que decidir, ¿no? Pero ahora que lo veo a la distancia digo, wow, fueron grandes decisiones que marcaron pues el rumbo hacia donde iba a ir, ¿no? Terminando la prepa, pues estaba ya fogueada con este medio de la oratoria. Yo decía, yo quiero seguir, aunque no sea abogada, pero porque sabía que esta parte de la oratoria, pues es como materia de abogados, quienes litigan, porque tienen que tener ese poder para hablar ante un jurado. Pero pues ya llegó la gran decisión, ¿no? Mirando las oportunidades académicas en mi estado, yo pues comencé a revisar los planes de estudio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de mi alma mater, tengo que decirlo, y pues observé que había un programa de psicología. Pero al analizar este mapa curricular, yo observé que tenía materias que decían psicología social, ¿no? Como que lo soltaban por allí. Entonces me interesé y empecé a buscar en internet, ¿no? ¿Qué es eso de la psicología social? ¿A qué se dedican? Y todo eso, ¿no? Y pues ya me enteré que era esa combinación o ese cruce interdisciplinar entre la psicología propiamente y la sociología, ¿no? Que digamos que tomaba elementos de cada una de esas disciplinas y las colocaba al servicio para explicar fenómenos sociales y de grupo, que básicamente es lo que estudia la psicología social, los fenómenos sociales en grupo, ¿no? Cuando son más de 2 personas, ya estamos hablando de psicología social, cómo hay esa influencia y, bueno, demás fenómenos, ¿no? Que también dan pie para algunos elementos que se estudian en comunicación, por ejemplo, la generación de audiencias, ¿no? Pero que sus bases teóricas, por así decirlo, están en la psicología social, que muy pocos lo saben. Nos decía un profesor, recuerdo mucho en la licenciatura, es que todos los comunicadores aplican estos conceptos de audiencia, público y todo eso, pero no saben de dónde viene, simplemente lo aplican en seco. Y nosotros como psicólogos sociales tenemos esas bases teóricas, entonces lo comprendemos mejor, a pesar de que los comunicadores o los de marketing lo aplican.
Nosotros tenemos las bases teóricas. Que esto sería también como quien se dedica a hacer los estudios de mercado, ¿no? Exactamente. Toda esa aplicación tiene su base teórica en la psicología social. Bueno, ahorita te voy a platicar, si me permites, un poco la historia de la psicología social. Pero bueno, llegó esta etapa decisiva de, bueno, ¿y ahora qué vamos a estudiar? Al revisar los planes, pues dije, esta es mi carrera. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estaba todavía en la prepa, tenía una orientadora educativa que era psicóloga y que había egresado de la universidad y me había comentado así de qué se trataba en sí esa carrera y cómo la daban. Y un dato que me ayudó mucho y que ella me lo dio, me dijo que ahí había un gran pues número de docentes, digamos de la vieja escuela de psicología social que venían de Puebla y que tenían todavía esa herencia, a pesar de que ya la licenciatura se ofertaba como en psicología general, tenían todavía fuerte el arraigo con la psicología social. Entonces me dijo, si lo que buscas es eso, te conviene estar ahí porque los maestros siguen dando clases, entonces te vas a encontrar con ellos y seguramente te van a dar clases y vas a aprender muchísimo de lo que tú me vienes platicando porque yo lo había explicado un poco. Mi maestra, todavía recuerdo su nombre, Roselia Zacatelco, fue quien me dijo, pues sí, o sea, si quieres eso, tienes que ir a estudiar allá. Y bueno, le hice caso. Ella me aplicó mi examen vocacional y sí salió directamente para ciencias sociales, orientado desde psicología, política y todas esas áreas, ¿no? Entonces dije, pues bueno, tuve el mayor puntaje ahí. Claro. Entonces dije, bueno, esa es la decisión. Mis papás me apoyaron, a pesar de que la carrera era como rara, psicología. ¿Qué es eso? ¿No? Mis papás esperaban maestra, médica, no sé, algo parecido, pero psicóloga, ¿qué es eso? Lo primero que me dijeron, bueno, pues si tú lo quieres, si realmente te gusta, te apoyamos, ¿no? O sea, es lo que tú quieres, adelante. Pero sí nos suena un poco raro, ¿qué es la psicología? ¿Vas a atender locos? ¿O qué vas a hacer, no? Les dije, no, miren, se trata de esto. A grandes rasgos les intenté explicar, aunque yo todavía no sabía tan claro. O sea, sí tenía claro, pero no era tanto. Hasta que ya llegué a la universidad, ya me quedó más claro. Entonces, pues tuve el apoyo de mis padres. Tuve el apoyo también de esta orientadora educativa que me dijo, sí, échale ganas. Y tú tienes mucho potencial. Ella también me dijo, te veo que sí te gusta, o sea, sí le vas a entrar. Porque uno de los elementos que te piden básicos es ahí que te guste mucho leer, porque tienes que leer bastante. O sea, no es como algo más práctico, sino tienes que leer y entrar y hacer resúmenes y reportes y reseñas, ¿no? Entonces me dijo, pues bueno, creo que tienes las capacidades, las habilidades. Claro. Y entonces, pues adelante. Entonces así fue como llegué. El proceso, yo tuve mucho miedo al entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque había este fantasma de no, pues en esta universidad necesitas una palanca, ¿no? Entonces dije, híjole, pues me la voy a jugar. Yo no conozco a nadie. Yo vengo con mis calificaciones. Yo vengo con lo que sé. Y pues va, ¿no? Y ya. Y llegué y fui la primera de la fila con mi 9.8 de promedio, yo esperando a las 7 de la mañana que me dieran mi ficha, ¿no? Para mi examen. También hubo una entrevista que nos aplicaron jóvenes precisamente que ya estaban dentro de la carrera. Eso fue bien emocionante, ¿no? Porque ellos estaban haciendo sus pininos en entrevista. Entonces, bueno, ya pasé todo el proceso, me quedé en el turno de la mañana, en el grupo A, con compañeros que aproximadamente éramos 60. O sea, era un grupo grande, ¿no? Sí. Y nos estábamos fogueando en el primer semestre para saber si realmente queríamos ser psicólogos, si realmente amábamos eso y si realmente estábamos pues preparados para lo que venía, porque eran 9 semestres, una carrera que pues era bastante larga porque son 4 años y medio, entonces pues tenías que aguantar, ¿no? La mayoría de las carreras en la autónoma pues son de 8 semestres, en 4 años terminas, pero esta implicaba un semestre más, 9, entonces era largo. Wow. Y en este primer inicio, realmente confirmaste que era lo que querías. Sí, exactamente. En primer semestre llevamos 8 materias. Y me recuerdo mucho la sorpresa que todos tuvimos como alumnos. Vamos a estudiar psicología, todo va a ser teoría, leer, ¿no? Y nos empiezan dando una materia de estadística. Oh, no, vamos a ver matemáticas. Pero yo me vine a psicología porque no quería matemáticas. ¿Cómo creen? Que seguramente les pasó a todos. Sí, a todos. ¿No? Era o sea, pero ¿cómo nos van a dar estadística en primer semestre? Si yo vengo arrastrando de la prepa, ¿no? O sea, que no quiero matemáticas y ahora voy a estudiar estadística, ¿no? Sí. Obviamente nos dieron la materia, nos dio un maestro, una maestra, una doctora, nos dio la materia y nos explicó cómo la estadística, cómo las matemáticas están en todas las ciencias, ¿no? Todas las disciplinas, no puedes vivir sin ellas, o sea, por más que quieras escapar, están ahí. Ahí están, sí. Exacto, y entendimos ahí como la primera cara que tiene la psicología, que tiene que ver con la psicometría, ¿no? Cómo medir, por eso se ocupaba estadística, ¿no? Claro. Entonces, pues todas las herramientas fueron muy útiles, fueron los primeros comienzos, era mucha teoría, algunos compañeros decían, ya no quiero, es demasiado leer.
Y pues para mí era muy sabroso, la verdad yo disfrutaba porque leía teoría, un poco de historia de la psicología, cómo nació, de dónde viene, por qué se hizo, qué impacto ha tenido y hasta dónde ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Hasta el siglo XXI. Entonces, en ese segundo semestre, pues la verdad me la pasé muy bien. También conocí dentro de la facultad un posgrado, que es la maestría en estudios de género, a quien también le debo mucho, porque ellos pues me abrieron el panorama de esta parte de los estudios de género y cómo se interrelacionaban con lo que nosotros hacíamos como psicólogos, ¿no? Sí. En mi facultad se daba la materia pues de psicología, por un lado, la carrera, perdón. También había sociólogos, pero también trabajadores sociales. Entonces éramos como que un cruce ahí, porque eran tres carreras que básicamente hacían lo mismo, pero desde diferentes enfoques. Sí, claro. Entonces, con este posgrado, como que se afianzaba más la parte, pues, interdisciplinar. Y era un posgrado. Pero había esa interrelación. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos, de conversar, de estar en muchas de sus clases incluso. Y la verdad es que aprendí bastante. Entonces, lo iba como que relacionando y lo iba nutriendo con lo que veía en psicología, en la licenciatura, pero también lo veía en esa maestría, ¿no? Entonces, fue muy rico estar ahí en la facultad, en mi facultad, y conocer a maestros, insisto, como bien me dijo mi orientadora educativa de la prepa, vas a encontrar lo que tú necesitas, porque están esos maestros. Y sí, desde primer semestre, sociólogos pues de bastantes años y que sabían de lo que te hablaban, ¿no? Y empecé a conocer entonces no solamente a la psicología, a Piaget, a Durkheim, sino a otros sociólogos, ¿no? Incluso a Marx, ¿no? Ahí tuve mi primer acercamiento, que bueno, eso después viene con el posgrado. Pero la verdad es que la formación fue bastante buena. Los primeros 6 semestres fueron la formación, digamos, de tronco común para todos los psicólogos. Ya a partir del 6º semestre teníamos que elegir un área de especialización. Y ahí es donde viene la gran división entre los psicólogos, ¿no? ¿Quién es psicólogo clínico? ¿Quién organizacional? ¿Quién educativo? ¿Y quién social? ¿No? Habían esas 4. Entonces, la más demandada siempre ha sido la de psicología clínica, que va orientada a la psicoterapia, al tratamiento pues del estrés, enfermedades de ese tipo, ¿no? Después vienen los psicólogos educativos, ¿no? Que es como esa división, ¿no? Yo solo voy a estar con niños en aulas, en las escuelas, ¿no? Por otro lado, los psicólogos organizacionales, que estaban más en miras de trabajar en industrias, en empresas, para agilizar los procesos, ¿no? Con los recursos humanos, básicamente. Y como que en la parte final, siempre escondidos los psicólogos sociales, ¿no? Como ese apéndice de psicología social, que eran pues es que son poquitos, es que casi nadie le va a esa terminal, ¿no? Pero que históricamente parte de ahí la psicología. Claro, sí, seguro. ¿Y tú decides quedarte ahí? Decido quedarme en esta terminal de psicología social, donde éramos grupos de 8 personas, ¿no? Uy, sí, no eran... Ok, pues ahorita platicamos de eso. Antes dame oportunidad de hacer una pequeña pausa para mencionar justamente a nuestros patrocinadores. Claro. Y uno de ellos pues es Suculenta, que está en calle Lira y Ortega número 70, Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar donde puedes pedir la bebida. Ellos ponen la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Cada semana cambian las botanas, pero lo más importante es que es una cantina 100% familiar. Y bueno, ProEdge, que es un suero hidratante, repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula es estratégicamente para brindar todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguir en Facebook e Instagram como @proedge_skincare, donde encontrarán los puntos de venta. De hecho, nosotros somos un punto de venta, así es que pues también si gustan, aquí lo pueden conseguir con nosotros. Y también pues Belib Studio, que es un espacio para resaltar la belleza de la mujer. Conoce todos los servicios como son ceja HD, microblading, faciales, alaciado japonés, depilación con hilo, cera española, maquillaje de ocasión, cursos de automaquillaje. Si ustedes tienen próximo un evento, pues aquí pueden encontrar este servicio. Ellos se encuentran ubicados en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, Centro, aquí en Apizaco. Y el teléfono para poder contactar es al 241-223-7426. Muy bien, pues a ver, entonces ya nos decías, ¿qué es la psicología social? Ese es muy fuerte. Pues ya tenía una clara idea, bueno, no clara, pero era ya bastante sólida. La confirmé con estas clases que tuve a partir del 6º semestre.
Y pues es este estudio básicamente que, insisto, es el cruce entre la psicología, las teorías psicológicas más ortodoxas sobre el comportamiento humano y los elementos de la sociología, ¿no? Que explican el comportamiento de individuos a nivel grupal, ¿no? Eso es lo que se enfoca la psicología social. Entonces, no vemos al individuo como esa persona que está en el laboratorio o en el diván, ¿no? Contándonos sus problemas, contando lo que le pasa al día a día, el estrés que vive, sino vemos a ese ente, a esa persona, a ese individuo dentro de un contexto más amplio, que es la sociedad. Y su sociedad empieza pues desde la familia, con los que se relaciona, y así se puede ir abriendo el círculo, ¿no? Esas esferas sociales de amigos, trabajo, escuela, incluso país, ¿no? Entonces la psicología social se basa en ese estudio, en ese análisis profundo de qué estructuras, no solamente individuales, están determinando la conducta, sino también las que están fuera de él, ¿no? Entonces lo padre ahí, pues, es que la persona se vuelve mucho más dinámica. Cuando tú te enfocas desde el área psicoterapéutica o clínica de la psicología, tú ves a la persona como el único responsable e incluso el generador de los problemas que él tiene. Claro. Y entonces quien se tiene que reparar es él. Quien tiene que tomar terapia, por tanto, es él, ¿no? Ir al psicólogo o al psiquiatra en determinado caso. Pero cuando tú ves a los individuos dentro de este entramaje social, pues es mucho más complejo y por tanto mucho más amplio el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Primero la concientización a nivel personal de lo que está sucediendo y luego, insisto, quién está influyendo para que su conducta o lo que le esté pasando, pues esté determinado por eso. Entonces, los psicólogos sociales nos enfocamos en eso. Y bueno, la psicología como tal nació de los experimentos que un sociólogo, Gunt, pues realizaba allá por los años 30, ¿no? Pero esta parte hay que contextualizarla porque en los años 30 estábamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces la psicología nace pues de esta necesidad, primero militar, de tener una predicción o por lo menos un acercamiento a lo que los individuos iban a generar o hacer. Entonces era esa preocupación del momento. Recordemos que pues los años 30, 40, incluso desde los 20 pues eran tensos a nivel internacional. Entonces los experimentos de Gunt van orientados a esta parte de poder predecir la conducta, pero no solamente de uno, sino de varios, ¿no? Entonces la psicología social y los psicólogos empiezan por ahí, ¿no? Y pues era una herramienta que fue diseñada o fue experimentada primero por militares. Eso es bien interesante porque hoy en día pensamos que pues es por un sentido humanista, ¿no? Pero no, tenía un sentido bélico. Se quería saber cómo los individuos iban a reaccionar a ciertos elementos, ¿no? En este caso, la guerra. Se empezó con militares, pero después se exploró y se observó que también se podía aplicar a la sociedad en general. Claro. Y ahí viene el boom de los medios de comunicación de masas, el radio y la televisión. Que insisto, muchos de los elementos de la psicología social pues se vierten en esos medios que ya empezaban a nacer, ¿no? Los periódicos, la prensa escrita, que ya habían nacido en el siglo anterior, ¿no? En 1800, pero que en este siglo pues se dan a conocer, ¿no? Y por los acontecimientos políticos y económicos de esa época, pues florecieron. Entonces la psicología social tenía esa primera impronta, ¿no? Que era poder predecir en lo posible cómo iban a reaccionar las audiencias, las masas, los públicos, la gran mayoría de personas. Y bueno, obviamente ya con el desarrollo histórico que tuvo la propia disciplina, pues se fueron generando estas áreas, las 4 principales que siempre un psicólogo va a tener en claro, que es la psicología clínica, la educativa, la organizacional y la social. Que insisto, se deja siempre a la social como en la colita, como que es al último, pero realmente es la que fundó a todas las demás, claro, ¿no? sí. Porque empezó así, ¿no? Esa preocupación que había. Ahora, en digamos, en esta referencia que nos has dado, pero ya en la práctica y en tu vida de universidad, ¿cuál fue tu experiencia con quizá el primer caso que tuviste o que estudiaron o que analizaron y que pues siguió confirmando que ese era tu camino? Pues fue toda la práctica de cada uno de los semestres, pero se dio ese punto de quiebre, ¿no? De inflexión entre la teoría, como dices, ya me había llenado de teoría, pero ahora era la práctica, justamente en el 8º y 9º semestre, cuando tienes que, según el mapa curricular, salir a hacer servicio social, pero también prácticas, ¿no? Profesionales. Entonces ahí ya el encontronazo con la realidad fue primero en un jardín de niños, en mi caso, ¿no? Y a la par en comunidades con población migrante.
¿no? Que fueron como dos contrastes, ¿no? Primero con los niños, porque pues se trabajaba no simplemente desde el niño es el problema, ¿no? El típico de la maestra te dice que ese niño es muy latoso y no deja de hablar, ¿no? ¿Qué hacemos con él, ¿no? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Era observar el contexto, ¿no? ¿Qué problemas traía de casa, por ejemplo, ¿no? Y la verdad, si te sentabas con los niños era bien impactante cuando te decían, es que mi papá no está, mi papá trabaja todos los días y lo ve una vez a la semana. Y mi mamá se le enfrenta, pues, todos los días conmigo y con otros 3 hermanos, ¿no? Entonces ahí, claro que caché que eso era lo que nos decía la teoría. Es que el individuo no es el niño problema, ¿no? Que viene y platica y que es inquieto. O que no hace las tareas, o que no entrega cosas, o incluso en algún momento que viene un poco sucio, ¿no? Era todo lo que traía detrás, desde la casa. O sea, la mamá con 3 hijos, 4, con el pequeñito de kinder, pues no se daba abasto, ¿no? Las condiciones de precariedad laboral que tenían, en un cierto grado, pues sí, de pobreza, porque llegaban con esos niveles, ¿no? Y entonces era decirle, no solamente, pues todo va a estar bien, échale ganas, pórtate bien, ya no hables, ya no platiques con tus compañeros, sino más bien hacerle ver, digamos, a esa pequeña edad, tan jóvenes, tan niños, pues cómo esos elementos estaban. Y en un determinado momento también participar con los padres, porque se mandaban a traer, ¿no? Y vamos a charlar sobre lo que su hijo está aquí presentando. O sea, esto es el síntoma, ¿no? Decimos en psicología clínica, pero debajo está todo lo profundo, que muchas veces incluso ni los papás eran conscientes. O sea, decían, yo pues es lo que vivo, es lo que le puedo dar, ¿no? Pero ¿cómo lo cambias? Ahí era un trabajo un poquito más con nosotros, obviamente con el psicólogo, yo como que estaba ahí, pero también con las maestras, ¿no? Esa interrelación que había. Decía, es que usted nos viene y nos dice que su hijo tal, ¿no? Arréglenlo, no. La educación es compartida, ¿no? Sí, es compartida. Sí. Y el otro momento en que también caché y que fue más todavía impactante fue en este trabajo que tuve con comunidades, con 5 comunidades del estado, básicamente, donde había una alta población migrante, ¿no? Y todos los efectos psicoemocionales, porque ahora ese es el término psicoemocional, que se derivaban de esa condición. Donde generalmente eran hombres los que partían, abandonaban las casas, abandonaban a las mujeres y por tanto también a los hijos. Nosotros trabajamos con mujeres y con niños, ¿no? Entonces ahí, pues, lo que se aplicaba era esta parte sí teórica, pero también de talleres de sensibilización, que era en la parte donde nosotros podríamos accionar, ¿no? Era un conjunto, pero nosotros específicamente en ese momento con los talleres psicoeducativos para esos efectos. Sí, porque pareciera ahora que lo estás comentando que justo este fenómeno social, ¿no? De qué pasa cuando un integrante de la familia tiene que abandonar la casa por trabajo, ¿no? Entonces, pues hay todo un impacto social, emocional en la esposa, en los hijos. Digo, yo creo que todos tenemos un referente de que hay familias que llevan años en Estados Unidos, ¿no? Y que a veces ya no regresan tampoco, ¿no? Que esa es otra parte, yo creo que seguramente ustedes encontraron, ¿no? Entonces digo, ahora que nos has ido explicando como un poco de la mano, pues sin duda la psicología social pues debería tener un grado más de atención para poder atender todos estos problemas sociales que tenemos, sí en temas de migración, ¿no? Ni se diga ahora en el tema de educación. O sea, con la pandemia el tema de educación es un caso que debería de estarse atendiendo con suma urgencia, ¿no? Porque sí o sí todos hablan desde donde están viviéndola, ¿no? Los padres de familia de no poder aguantar a los niños porque están en casa, ¿no? Los maestros desde estar solamente pidiendo o a través de en línea todas las actividades, ¿no? Y que yo recuerdo mucho cuando empezó y decían los maestros, espero que los papás nos entiendan, ¿no? O sea, sí había no sé, muchos mensajes de ambas partes, ¿no? Y también, pues, en este mensaje de ambas partes, ¿en dónde quedaba la situación del niño o del estudiante, ¿no? Que era lo principal. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que sí ha sido o es muy importante el trabajo que hace una, pues, psicóloga social, ¿no? Y a mí me gustaría ahora que nos platicaras justamente en este avance que tú vas haciendo en tu carrera, pues yo insisto, poco a poco has ido como mezclando
tu trabajo en lo que viste en tu carrera, pero también en las decisiones de poder seguir participando en este tipo de convocatorias que se hacen, ¿no? Porque, ¿para qué participar y por qué seguir hablando, Ariadna? Una pregunta muy importante que me he hecho y le he tratado de responder, y voy a comentar un poquito por qué y cómo la fui respondiendo. Es en el quehacer, ¿no? Diario. Una palabrita que me quedó muy grabada en las primeras y consecutivas clases de psicología social era la de praxis, ¿no? La praxis, que la traducimos como práctica, simplemente, ¿no? Pues hay que practicar, ¿no? Y se enlazaba con lo que hacíamos, la práctica profesional. Pero en esa práctica tú llegabas, y como te comento, tú llegabas frente a los niños, llegabas frente a las mujeres que se quedaban solas o a los hijos de los migrantes. Y entonces les tratabas de dar respuestas. ¿Y cuál era tu respuesta? Pues vamos a hacer talleres, ¿no? Y vamos a sensibilizar. Y en esas sensibilizaciones, la práctica te desbordaba. O sea, porque te quedabas todavía cuando ibas frente a público, frente a los grupos. Porque, insisto, siempre el trabajo es grupal. Nunca es de, a ver, señora Juanita, vamos a hablar usted y yo. Sino vamos a conversar entre todas o entre todos. Eso es muy padre. Es algo que la psicología social intenta hacer. Para salirse de esta rutina del diván y del paciente y del... no, o sea, conversarlo. Sí, entonces, en esa palabrita de praxis, que es muy diferente a la de práctica, ya después lo comprendí, pues llegabas frente a la persona y todos los elementos teóricos sí los podías expresar, pero te superaba la realidad. O sea, esa es una verdad, ¿no? Que nos llega. La verdad supera lo que dicen los libros, lo que dice el autor, lo que dice el manual, lo que dice mi código de ética a veces, ¿no? Sí, también porque pasa, los psicólogos tenemos un código de ética, entonces, pues pasa. Entonces, esa palabrita de praxis a mí me marcó mucho porque yo decía, ajá, dice mi manual o dice mi documento que tengo que hacer esto en la praxis. Pero la praxis no es la práctica, la praxis va más allá porque es un entregarse al otro o a los otros. Y eso es algo que yo lo entendí ya al final de la carrera y que fue así como una luz que me llegó. Es que la praxis implica tú, Ariadna, ponerte en... Hay algunos que creen en energías, ¿no? Es libre de pensar. Yo digo que es una energía. Ponerte tú en energía, cuerpo y alma con la otra persona, a la que estás comunicándole algo o con la que estás tratando de sensibilizar. Entonces, la praxis pasó para mí a ser como ese elemento detonante que ligaba yo a la práctica esta de la oratoria, ¿no? Que dices, bueno, es muy simple pararte y decir un tema y aprendértelo, como lo hace la oratoria más clásica, ¿no? Como muy formal, muy estilizada, muy cuadrada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que comprendí que no era así, que tenía que ser más humanizante. Porque estabas frente a otros, que venía siendo el grupo de referencia que yo tenía en el trabajo psicoeducativo. O sea, yo convertía o hacía la semejanza con el público que me escuchaba sobre un tema cualquiera que fuera con las personas con las que yo trabajaba en las comunidades. Decía, es que ellos son doña Juanita, doña Petrita, el niño del kinder, que me está escuchando y que quiere escuchar un mensaje. Pero más allá de escuchar ese mensaje y que se escuche bonito, bien hilado, con palabras rebuscadas, con retórica, tiene que ser impactante para su ser, ¿no? Y ahí estaba esa parte de la praxis, de la entrega con el otro. Pararte en un escenario y poder alzar la voz desde tu lugar, desde donde estás situada y donde estás viviendo, en un aquí y en una ahora, para el otro, es lo más emocionante, porque es una recepción ambivalente. O sea, tú das, pero ellos también te dan. O sea, el público no es que se quede callado, es que también te entrega una parte de su ser. Y eso lo asimilé con la parte de la oratoria, pero también con el trabajo comunitario de la psicología social. Entonces, hacía ese símil. Yo cuando voy a comunidad, le hablo a un grupo, ¿no? Así sean 5 mujeres, 6 mujeres las que me escuchen. Cuando voy a la oratoria también es un público grande, pero también es lo mismo. Hay un proceso de dar y recibir. Y la verdad es que cuando tú recibes de los otros es mucho más enriquecedor. ¿Por qué? Porque te llena el alma, primero, la energía de lo que ellos te están comunicando, aunque no hablen, porque te están mirando. Pero por otra parte, tú también aprendes, porque insisto, la teoría, o sea, se quedaba corta con lo que tú veías. Y así pasa en la oratoria. El gran filósofo puede decir esto sobre la paz, pero cuando tú ves a tu público es otra cosa. Entonces, algo similar pasaba. El trabajo comunitario y el trabajo con un público, para mí era una igualdad. Nada más que con elementos, obviamente, pues digamos, más formales en la oratoria y menos formales o rígidos en el trabajo comunitario. Pero ese siempre ha sido la semejanza que yo he hecho. Entonces, siempre es el dar al otro.
¿no? Entregarse con los otros. Sí. Y ahora, dar te permitió estar en estos concursos. ¿Qué experimentaste? ¿Qué escuchaste en digamos, hablemos del concurso local? Pues en el concurso local la verdad es que fue primero como espontáneo, porque la convocatoria la sacó el ITE, ¿no? La subieron a redes, yo me enteré por ahí, la verdad. Yo había escuchado ya del concurso anterior la modalidad más ortodoxa, ¿no? De debate, pero vi esta convocatoria y dije, ay, qué bonito, qué interesante, porque le ponen el apelativo de intercultural y colectivo. Y esas palabritas de interculturalidad y colectivo, yo las había arrastrado desde mi formación comunitaria, porque decía la colectividad, yo no decía las personas, sino el colectivo de mujeres, el colectivo de niños, el colectivo de la parroquia, ¿no? Entonces dije, wow, ¿será cierto que lo van a llevar al ámbito de la oratoria y el debate? Quiero verlo, ¿no? Quiero participar. Entonces, pues yo me inscribí. Ya estando dentro del concurso estatal, pues vi primero que había mucha participación. O sea, sí hubo bastantes jóvenes. No fue una convocatoria desierta, ¿no? Que se esperaría. O sea, hubo respuesta de los jóvenes tlaxcaltecas. Que eso es interesante, ¿no? Es muy interesante porque yo en los concursos que había asistido, que todos eran pues de corte como más institucional, pues generalmente eran las mismas personas, ¿no? O sea, ya había como en todo, ¿no? Ya hay grandes nombres que se repiten y están ahí y ganan año tras año. Entonces ya se la saben, ya tienen la receta. Y aquí no, aquí había pues jóvenes bien chavitos, o sea, la convocatoria se abrió desde los 12 años y había chiquillos desde 12 años que estaban ahí participando. ¿En serio? Sí, entonces dije, pues hay competencia, ¿no? Entonces, eso es padre porque dices, wow, o sea, no es extraño para las juventudes tlaxcaltecas ese tipo de eventos. Ya dentro del concurso, pues la modalidad se explicó que iba a ser virtual, todavía por condiciones de pandemia. Entonces, eso, digamos que restaba un poquito el formato original, pero lo hacía también dinámico, ¿no? Porque era desde tu compu, pero te ponías tú en formalidad, o sea, tú hablando como si estuvieras el público ahí, ¿no? Pero estabas en tu computadora. Sí. En el concurso fue muy interesante porque tuvimos también el apoyo institucional por parte, pues, de algunos especialistas en el tema, que eran parte ahí del instituto, como con tips, ¿no? Qué hacer, cómo modular la voz, tips más de formalidad, que tiene que ver con el manejo del cuerpo, cómo hablar. Dice, aunque no van a estar en un auditorio, pues lo tienen que hacer lo más pulcro posible. Entonces eso fue muy padre. Ya durante la competencia, la verdad es que en mi categoría, pues había jóvenes muy preparados, casi todos abogados, algunos contadores, recuerdo, pero la mayoría eran abogados. Y yo era la única psicóloga. Entonces era como extraño, ¿no? Sí. ¿Por qué está una psicóloga aquí? Claro. Los temas fueron... Lo que no saben es que es una psicóloga social. Exacto. Sí, pensaban que era una psicóloga de bata, ¿no? Y de diván. Sí. Pero pues bueno, los temas fueron bien interesantes porque los trajeron desde la convocatoria nacional. Y ahí se incluían temas bien diversos como género, que bueno, hoy ya no es tan como así extraño porque hoy casi en todas partes nos hablan de género, pero pocas veces sabemos qué es el género. Temas como comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? Y temas de la Agenda 2030, que eso implicaba que tú como orador pues te prepararas y leyeras. Claro. Pocos jóvenes saben dónde encontrar lo de la Agenda 2030 y los objetivos del futuro y cosas de ese estilo. Sí. Entonces, pues la etapa estatal estuvo reñida. La verdad es que mis compañeros dieron muy buena batalla. Todos con su estilo de debate, de oratoria, porque al final las finales se hacían como debates. No como discursos, ¿no? La oratoria es una parte, es el discurso que lo tienes preparado, ensayado y lo das al público, pero el debate pues tiene su sabrosura, ¿no? Tenemos un poco la referencia aquí en Tlaxcala a los debates cuando hay candidaturas para gobernador, ¿no? Tenemos esa referencia de los debates políticos, que parte de eso, ¿no? Pero aquí pues eran temas y tenías que defender una postura a favor y en contra. Pero lo interesante y lo que lo hacía más dinámico era que un minuto antes te decían qué postura ibas a defender. O sea, no era lo que tú creyeras. Pues. Claro. Los dos concursantes podrían estar a favor. Sí. Pero entonces, para hacerlo pues más sabroso, dijeron no. En el último momento vamos a sortear primero el tema. O sea, estudiar por lo menos 6 temas. Sí. Y luego la postura. Entonces, aunque mis convicciones estuvieran a favor, yo tenía que defender la postura en contra. Entonces, es algo mucho más difícil. Sí. ¿Y qué tema te tocó? Pues en la etapa estatal, y fue con el que gané, porque, insisto, estos temas ya venían marcados en la convocatoria, fue el de comunidades indígenas, los derechos de las comunidades indígenas. Entonces, recuerdo muy bien porque fue casi azares del destino que en la etapa estatal ganara con ese tema, defendiendo una postura a favor, y en la etapa nacional el mismo tema, pero con una postura en contra. Pero lo gané.
¿En serio? Sí, sí, sí. Oh, mira. ¿Y qué viste de diferente? Digo, obviamente, pues el mercado más amplio a nivel nacional, ¿no? Pero ¿hubo algo que te llamó la atención entre ambos niveles de competencia? Sí, bastantes cosas. Fíjate que, pues primero a nivel estatal, pues los horarios en los que se hicieron, ¿no? Eran como ya en la tarde. Ya algunos jóvenes eran como que, ay, ya estoy cansado, pero tengo que estar frente a la pantalla, porque tenías que tener la pantalla prendida, ¿no? Ese era un elemento así como básico. Claro, sí, pues si no. O sea, nada de que me ponen una foto. Yo creo que descartado si no estabas como ahí muy presente, ¿no? Exacto. Los horarios, eso fue uno. Y el nivel argumentativo que manejaban. Pues mis compañeros del Estado, pues siempre se iban como a las referencias obligadas de todo abogado. Carbonelli, por ejemplo, ¿no? El más citado de los abogados. Entonces ellos iban a ese rubro. Y yo les sacaba autores como más desde mi área, ¿no? Psicología social. Y eso era un punto para mí porque los hacía, pues, quedar un poquito mal porque les decía, no has leído a más. Solo te quedas con los mismos, ¿no? Y era como... Lo bonito del debate es que le puedes dar pique, pero elegantemente a tu oponente. Entonces, los dejabas mal parados porque les decías, pues yo te recomiendo que por favor leas a tal autor que nos dice esto, ya te soltabas, ¿no? Entonces era para mí algo muy interesante porque todos eran, insisto, abogados, entonces pues tenían las mismas referencias, Sí, ¿no? sí. Yo les daba la vuelta porque eran autores que no conocían o que habían escuchado, tal vez. O sea que tu propia profesión fue una experiencia de psicología social, ¿no? Sí. En el sentido de efectivamente la formación que pudieron haber hasta tenido los contadores, pues no tenía nada que ver con una psicóloga social. Exactamente. ¿No? Sí. Wow, qué interesante. Pero no solo les hablaba de psicólogos, ¿no? Decía, Freud dijo que te estás sublimando conmigo. No, te estás proyectando. Sino que también sociólogos y un poquito antropólogos, porque ya me había yo metido, ya estaba yo en la maestría, entonces ya había estudiado también antropología un poquito, sin a profundidad, pero ya conocía de qué hablaba cada autor, sí. un poco de historia y un poco de arte incluso, hablaba yo ya desde la interdisciplina, varios elementos, ¿no? Algo que también pues me ayudó bastante fue el acercamiento que durante la formación profesional de psicóloga tuve con colectivos de artistas del estado de Tlaxcala. Entonces también me permitió tener como otras referencias, ¿no? Cómo el arte influye en esta parte específica de las comunidades indígenas. O sea, fue un trastocamiento que tuve yo, porque conocí de primera fuente pues lo que vivían estas comunidades indígenas, la discriminación, el racismo, todos esos elementos que digamos que si no hubiera conocido en campo eso, claro, sin ningún poder de palabra yo pudiera haber defendido o refutado una idea sobre los pueblos indígenas. Entonces eso fue una experiencia de vida que a mí me permitió hablar con tal seguridad que, o sea, me creía en mi discurso. Porque lo viviste. Porque estuviste cerca ahí, ¿no? Exacto. Pues en ese espacio, en ese escenario, ¿no? Donde sí estás hablando de los pueblos indígenas. Exactamente. Que seguramente, yo digo, los abogados pues no lo hicieron o no tuvieron ese contacto con ellos, ¿no? Ese feeling, ¿no? Que se crea cuando tú conoces de primera voz. Y bueno, esa fue una de las diferencias, como esa formación, ¿no? Te digo, el grupo era pues casi homogéneo, ¿no? Entonces yo era como que la que les daba la vuelta con esos autores. Y los dejaba mal porque en un debate pues tienes que hacer ver a tu oponente como falto de, ¿no? Entonces era una herramienta que yo tenía. Eso se vio en la etapa estatal. Y ya en la nacional pues fue bien interesante porque eran, sí, también en su mayoría abogados, jóvenes, en su mayoría hombres. La verdad es que mujeres éramos muy pocas. Eso fue algo que sí habría que notar. Recordar que el estado de Tlaxcala llevó 4 mujeres representantes de las 4 categorías. Eso sí habla muy bien de las mujeres tlaxcaltecas, de nosotras. Pero ya a nivel nacional, la vuelta le daban los hombres. Éramos muy pocas mujeres, ¿no? Entonces decían Tlaxcala, ¿no? En la presentación. ¿Quién representa a Tlaxcala? Ariadna Serrano. Ah, es una mujer. Entonces como que... Y del estado de Guanajuato me acuerdo mucho también otra mujer, ¿no? Pero eran como contadas. Todos eran hombres. Hubo compañeros, la verdad no tuve el gusto de conocerlos en persona, pero eran hombres de Chihuahua, bien parecidos, ¿no? Altísimos, se veía en la cámara que eran altos. Sí. Y con la pinta de abogados juristas, ¿no? Sí. Y pues eso sí fue algo notorio, insisto, a nivel nacional. Siguen siendo relegadas las mujeres en este tipo de concursos o espacios, porque se piensa que las mujeres, pues, ¿de qué te van a hablar? ¿No? O sea, no tienen la capacidad de hablar, de decir, de levantar la voz.
y de opinar sobre temas, como bien lo dijo el representante del IMJUVE, de temas políticos. Porque creo que eso todavía falta. O sea, dicen, las mujeres nos pueden hablar en un podcast, por ejemplo, de cocina, pero no nos pueden hablar de política porque no saben. De belleza. O de belleza, ¿no? Sí. O cualquier cosa, de bisutería, de manualidades. Pero de política, de economía o de otro tema así, economía, mucho más les duele, ¿no? Pero creo que son las primeras que están ahí levantando la economía. Entonces, eso se notó a nivel nacional. Éramos muy pocas mujeres. Y la final se fue dando, es decir, ¿iban descartando o al final la final fue con todos los participantes? Sí, fue una eliminación por puntos, ¿no? Ah, ok. Como éramos en mi categoría, yo voy a hablar de mi categoría porque las demás, pues, estaban también en salas, todo era en salas de Zoom. Sí, sí, sí. Pero, pues, cada categoría tenía su espacio. Entonces, yo no podía entrar a las categorías, digamos, inferiores, pero, pues, como que no era bien visto. O sea, como que podías interrumpir o cualquier cosita. Claro. Entonces, nada más yo me dediqué, pues, a estar en mi categoría. Fueron 2 días de trabajo de eliminatorias. Las eliminatorias se hacían pues en debates par a par. Sorteaban los 14 estados, te va a tocar contra Coahuila, Zacatecas, ¿no? Y de nuevo. Y se hacía una sumatoria. Después de esa sumatoria, los 6 primeros lugares pasaban a la semifinal y luego ya a la final. Entonces ahí fue algo interesante para Tlaxcala, la representación de Tlaxcala, porque en los primeros debates de la primera ronda, digamos, para hacer el primer filtro de los 6, pues sí, Tlaxcala como que estaba abajo, la verdad, hay que reconocerlo, ¿no? Pero de un momento a otro, en los últimos debates, en los últimos 3 debates, pues le dimos la vuelta a todos los compañeros. Entonces me colé al 6º lugar, ya de la tabla final. Entonces ahí fue la sorpresa para todos. Porque pues sí, digamos que me costó escalar, pero sí llegué al 6º lugar para poder pasar al filtro de la semifinal. Y ahí empezaron como que las críticas. No, pero ¿cómo es posible? Pero sí va hasta abajo. ¿Cómo es que? Pues es que fueron en los 3 últimos debates donde pudimos sacar así la casta, ¿no? Y yo recuerdo mucho que estos puntos se dieron, eran par a par, o sea, eran par a par. Teníamos en contenido, eran varios rubros. Pero en los donde sobresalía mi participación, pues era en la de modulación de la voz, ¿no? Y esta parte de la entonación. Porque se notaba, pues, la energía con la que defendía las posturas, ¿no? Y también un poco la suerte que me tocaba. Todo contaba. Todo contaba. A pesar de que era en línea, insisto, pues sí, o sea, te estaban escaneando la presentación, cómo gesticulabas, cómo hablabas, el mensaje qué tan corto. Entonces, eso fue donde yo le di la vuelta a los demás estados. Y entonces nos colamos. Ahí hubo una gran controversia porque decían, no, Tlaxcala, pero si Tlaxcala, ¿quién es? O sea, no lo veían en el mapa. De verdad, no lo veían en el mapa. Ok. Y nos colamos, ¿no? Estuvimos entre los 6. Ya entre los 6, como que ya me pusieron atención los demás compañeros. Ya solo quedábamos 2 mujeres y 4 hombres, ¿no? O sea, imagínate. O sea, era para ganar hombres. O sea, decían, nosotros aquí somos los meros. Sí. Y bueno, pues ya en esos penúltimos debates, porque era la semifinal de los 6, para los 4... pues ya se puso buena la cosa, porque los temas, pues, cayeron a mi favor. Eran temas que yo manejaba, o sea, todos los manejaba, pero esos con particularidad eran los que más me emocionaban a mí. Claro. Porque hablaban de género, primero, después de comunidades indígenas, y también sobre unos muy controversiales que fueron sobre las reformas energéticas del gobierno federal. Entonces fueron temas bien así acalorados, porque yo decía que no y mi compañero decía que sí, y era la defensa a espada de mi postura. Pero la ventaja que, insisto, yo la mantuve durante este concurso fue que todos eran abogados también. Entonces yo les daba la vuelta con otros temas. Y entonces se quedaban así y me decían, bueno, no me podían responder porque no conocían. No sabían de qué estábamos hablando, ¿no? Wow. Entonces ellos quedaban pues mal parados. Mira nada más. Oye, Ariadna, y antes, bueno, pues ya el tiempo ya nos está acabando, pero quisiera hacerte una pregunta antes de pasar a las cartas. Sí. ¿Se puede vivir de la psicología social? Se puede vivir de la psicología social, de la psicología clínica, de la psicología educativa, de la psicología en general, porque tenemos la capacidad y las herramientas primero para poder incursionar en varios escenarios, que básicamente son todos porque somos seres sociales, y poder generar proyectos, digamos, en la formalidad, proyectos de impacto sobre alguna problemática.
Y no solamente como lo hace, por ejemplo, un ingeniero en sistemas computacionales, ¿no? Solamente en redes, ¿no? Porque es muy acotado su espacio. Es decir, solamente voy a ver computadoras, por ejemplo, ¿no? Como pensar. O solo voy a ver las tuberías de mi casa, porque es una parte. Nosotros podemos ver el todo, el integral, y a partir de eso generar proyectos. Entonces, eso es lo bondadoso. La otra parte tiene que ver con las habilidades de profesionista que tengas para poder primero generar el proyecto y después venderlo, como todo, ¿no? O sea, yo soy un muy buen ebanista, pero si no sé vender mi producto, pues me voy a quedar sin clientes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los psicólogos. Nosotros tenemos esa bondad o esa virtud de que podemos ver un todo y no solo las partes, ¿no? Lo importante está en la capacidad que tengamos para generarlo y poderlo vender. Y sobre todo, tocar las puertas adecuadas, ¿no? Sean institucionales, sean privadas, tenemos que saber tocar las puertas y saber dirigirnos con el nivel apropiado para quien estamos hablando, ¿no? En este caso, puede ser un director de una escuela, el jefe de familia de una comunidad o de una ciudad, o el empresario más cool, ¿no? Tenemos que tener esa habilidad. Y creo que en la formación que tenemos nos dan las herramientas necesarias para ser habilidosos y virtuosos. Ser camaleónicos hasta cierto punto. No te puedes vender allá afuera como el simple psicólogo clínico que pone su consultorio y tiene su diván y va a esperar a que las personas con problemas acudan. Sino que tú también tienes que salir a caminar las calles, a ver qué está pasando. Básico, en tu barrio. ¿Qué problemas tienes? ¿Hay inseguridad? Bueno, generemos estrategias. Pero te acercas a las personas correctas. Al presidente de comunidad, al presidente auxiliar, al presidente municipal, no lo sé. Y así vas generando esa sinergia, porque algo que sí, insisto, es que los psicólogos nos debemos a la gente, ¿no? Imagínate, ahora estoy pensando, imagínate que los presidentes municipales pudieran valerse de un psicólogo social. Estaría increíble. Exacto. Porque imagínate toda la información que le darías como herramienta. Digo, obviamente estoy pensando en el sentido de realmente que un presidente municipal quiera trabajar y dar resultados, ¿no? Claro. Porque no vas a administrar con algo que según tú está bien, sino imagínate tener toda esta información de tu comunidad en donde digas, por aquí, este es el camino. Híjole, eso sería extraordinario. Exacto. Primero pensar en un administrador público que sea así, ¿no? Que quiera realmente. Sí, exacto. No, bueno, es que desde ahí sería la parte importante. Yo tendría un super proyecto, pero así bien planeado, pero si el presidente dice que no. Sí. Que no hay recurso, que mejor pintemos las calles, que mejor pongamos más topes para evitar los accidentes. Creo que empezaría desde el otro lado, ¿no? La cultura vial, por ejemplo. Sí. Poner un tope o un semáforo puede que te resuelva algunas cosas. Pero también está la parte de hacer, pues, la concientización a nivel personal, ¿no? O sea, cruce por las esquinas, no se cruce a la mitad, espere al semáforo, que es algo muy personal, pero también, insisto, es colectivo porque lo aprendemos en grupo. Entonces, pues, ahí estaría la bondad. Sí se puede vivir de la psicología, por supuesto que se puede vivir. Incluso hoy, actualmente, por ejemplo, en los programas institucionales, por ejemplo, de bienestar y todo ese tipo, pues se ocupa mucho al psicólogo, al sociólogo, porque tienen esas herramientas del contacto con comunidad. Sí, o sea, no es tan fácil ir y decir, vamos a construir un puente peatonal. Sí. Hay que dialogar con las personas. Y ahí no va el contador, no va el abogado, sino mandan a un sociólogo, mandan a un trabajador social o a un psicólogo. Porque es la persona que tiene las capacidades para empatizar con los demás y decirle, a ver, miren, el puente les va a servir para esto, denos chance, ¿no? ¿Qué pide la comunidad? Pide esto. Va, porque es un dar y recibir, volvemos al punto. La praxis es ese involucramiento con el otro. No nada más tú como tomador de decisiones. Imponer, no, dialogar. Muy bien. Qué interesante, Ariadna. Pues estamos a punto de terminar, pero no me gustaría dejarte ir sin poder hacer nuestras preguntas finales. Así es que tú escoge donde tú decidas una carta y me la pasas para que te hagamos la pregunta. Bueno. De en medio de donde quieras. Uy, creo que ya la vi. Bueno, no. Dice, ¿cuáles crees que son tus defectos? Uno de mis mayores defectos, y que es con el que luché desde que empecé esta travesía, es con el egoísmo. ¿Por qué? Porque yo ahora hablo, por ejemplo, esta parte es una contradicción, pero que la he ido superando, de lo colectivo, de la comunidad, de todos vamos, de todos hacemos. Pero yo, déjame contarte rapidísimo, pues soy hija única, ¿no? Y eso involucra un tratamiento desde la infancia, pues de todo para mí, yo soy el centro, mi papá, mi mamá, ¿no? Yo soy...
Y cuando conozco a partir de la lectura y después de la calle, del trabajo profesional también, que no eres tú el centro del mundo, ¿no? Y te debes, lo que yo te decía, te debes al otro. Entonces es bien difícil. Creo que es uno de mis pobres defectos. Todavía lo tengo a nivel, digamos, más personal, más cercano. Pero es contra lo que estoy trabajando. El egoísmo podría ser uno. Porque he notado que eso impide el desarrollo de cualquier cosa. De tu barrio, de tu casa. Al ser egoísta no avanzas. Entonces es una lucha ya no tan profunda, porque insisto, ya lo he ido superando. Claro. Profesionalmente me ha servido bastante, pero ese es uno quizá era de mis peores defectos, el egoísmo. Cuando me tuve que enfrentar a que pues tenías que compartir la comida con el grupo, tenías que compartir los pasajes, tenías que salir, pasar incomodidades, pero por estar con los otros, ¿no? Y ya después se disfruta, porque lo gozas, ya después te sientes raro si no sales a caminar la comunidad, ¿no? Claro. El primer mapeo que hacemos. Pero quizá es uno de mis peores defectos eso, el egoísmo, todavía a nivel personal, ¿no? O sea, como muy en relaciones muy estrictas, pues sí, como que todavía soy muy egoísta. Pero con mi trabajo diario, pues se va como que quitando, se va desvaneciendo. Sí, seguro que has ido avanzando mucho, ¿no? Exactamente. Muy bien. Otra, Ariadna. Otra. Pues. Ok, dice, ¿qué es lo que más disfrutas de una relación? Pues de una relación en general, supongo, ¿no? Estamos hablando. Disfruto mucho conocer a la otra persona a partir de sus experiencias pasadas. Es decir, de todo lo que haya vivido antes de conocerme a mí. Disfruto mucho eso, ¿no? Y sobre todo, digamos que aprender de los errores que tuvo la persona o las personas con las que me esté relacionando, puede ser un grupo, de esos errores que tuvieron, ¿no? Pasaba con algunas señoras y era como muy personal lo que te contaban. Es que mi marido era así, ¿no? Cuando lo conocí. Me casé con él y no cambió. Lección aprendida, no van a cambiar, ¿no? Los maridos no van a cambiar. Si los conociste borrachos, si los conociste infieles, van a ser infieles y borrachos, ¿no? Sí, Pero tú decidiste. Entonces, ¿cómo vas a sobrellevar eso? O puedes renunciar, porque también es válido. Entonces, creo que eso es lo que más disfruto, porque conocías a las señoras bien humildes, bien de pueblo, que te decían, te regalo una tortillita, te regalo un tamalito, y aparte te contaban su experiencia de vida. Entonces, a mí eso es lo que más me gustaba, y lo que se me sigue gustando, o sea, ir y platicar, y que me enseñen a través, pues, de su vida, de lo que han observado y de lo que han aprendido. Eso es lo que más disfruto de las relaciones, en general. Muy bien. A ver, pásame otra carta, por favor. Una de cada uno para no... Ay, son dos. La que tú quieras. La de abajo. Ok. Dice... si esta semana fuera la última de tu vida, ¿tendrías los mismos planes para tus días? Sí, yo creo que sí tendría los mismos planes. Porque yo soy de las personas que un poquito... creen esta parte de no idealizar tanto el futuro, porque pueden pasar muchas cosas a través del tiempo. Entonces, no, por ejemplo, pongo metas tan inalcanzables para un futuro y me veo siendo presidenta de comunidad o siendo gobernadora, no. Sino más bien vivir el presente, ¿no? Lo que yo te decía, el aquí y el ahora, que es uno de los principios de la psicología Gestalt, que te enseña a decir, vive el aquí y el ahora como si fuera el último. Si ya no pudiera vivir otra semana más, mis planes quedarían de la misma forma porque creo que serían los justos y exactos que me debería haber tocado vivir. O sea, si la experiencia fuera ir a la playa antes de morir, yo creo que sería ahí el punto culminante. O sea, no pediría más ni menos. Creo que sería en el tiempo exacto. Entonces, mis planes quedarían de la misma manera y sobre todo me llevaría el aprendizaje hasta ese momento, es decir, no me quedaría como con ganas de más, de decir, chin, ya no hice esto, porque es más frustrante, ¿sabes? Claro. Vivir con algo que nunca pasó, que nunca pudiste realizar, es mejor dejarlo así, ¿no? Es mejor disfrutar el aquí y el ahora y no estar pensando, porque eso nos lleva a una situación de estrés, básicamente, ¿no? Estar como que emocionados con, es que si hubiera... Pues no pasó. Por algo no pasó. Sí. Ok, Ariadna, pues una última. A ver, pásame una última carta. Esta, que no es la otra. Muy bien, dice, ¿cómo sería una pareja perfecta para ti? Oh, están tú y dale con las parejas. Sí. ¿Cómo sería una pareja perfecta? Pues un poquito desde lo que he estudiado me ha permitido ver esta parte del género. Una pareja perfecta sería aquella con la que pudieras ser tú mismo, con quien no tuvieras que aparentar lo que no eres, lo que no tienes.
y tampoco pues lo que quisiera hacer, ¿no? Como estas parejas que vamos a hacer esto y en algún día, ¿no? Más bien como que disfrutarse como son y que no te intente cambiar tampoco, creo, porque si te conoce como eres y le gustas, pues creo que te debe de amar así, ¿no? Quizá habría momentos donde te podría decir, puedes crecer en estas áreas, ¿no? Dejar de ser esto, los defectos todos los tenemos. Y quizá una pareja que te diga, oye, ¿sabes qué? Aquí como que estás fallando, deberías de cambiar. Que te lo hiciera ver, pero como una recomendación, no como una obligatoriedad. O sea, que te dijera, si no cambias, me voy, ¿no? Ajá, de ese tipo de personas yo creo que no. Esa sería una pareja perfecta para mí. Que me aceptara tal como soy, que me invitara a cambiar, pero con elementos sólidos, o sea, con argumentos, no solamente por capricho. Y que pues disfrutara de estar conmigo como soy, ¿no? Esa parte de, pues si eres muy seria, si eres muy relajada, yo te acepto así, ¿no? Esa parte de aceptación. Y obviamente yo daría lo mismo, porque creo que si pides también tienes que pues dar lo mismo. Entonces esa sería una pareja para mí. Quitémoslo de ideal, ¿no? Porque el ideal es muy alto. Siempre los ideales los tenemos por aquí, pero la realidad es mucho más baja. Sí. Y entonces tratar de no idealizar a la persona, sino aceptarla como es y en dado caso pues construir a la par con él, ¿no? O con ella. Hasta ahí. Ok. Muy bien, Ariadna. Pues yo sé que de alguna manera, como tú dices, no piensas mucho en el futuro, pero ¿cuál sería tu plan, tus metas inmediatas que tienes una vez que ya estás, tienes la maestría, estás por terminarla? Sí, estoy en el proceso de titulación de la maestría. Digamos, los créditos ya los aprobé. Ahora estoy en el proceso, pues, de la entrega de la tesis, que es el documento final, ¿no? Que la verdad ha sido también un proyecto, sí, académico, pero también un proyecto de vida. O sea, mucho de lo que está ahí contenido me pega personalmente, ¿no? El tema como que se involucró con mi personalidad, con mi persona, con las vivencias familiares y propias que he tenido. Entonces, ha sido como un hijo, de una u otra manera. La tesis para mí va a ser como un hijo porque están vertidas ahí reflexiones tanto académicas como personales. Y mi futuro, pues, es seguir con esta parte de la oratoria, ¿no? Que, digamos, seguirla promocionando, es decir, de una u otra manera. Hay varios espacios en el estado, pero seguir incentivando que los jóvenes, pues, participen. O sea, hay bastantes jóvenes que se interesan, pero todavía más. Porque eso da diversidad, ¿no? Entonces, escuchar a jóvenes del norte, del centro, del oriente del estado es bien rico. O sea, no simplemente los mismos, ¿no? Que siempre son aquellos. Mis planes serían eso, seguir dando esa parte, pues, de promoción a esta práctica de la oratoria. También seguir con mis estudios, me gustaría realizar un doctorado en una línea similar, digamos, el tema ya lo doy por, digamos, cerrado hasta este momento, el que estoy terminando, pero iniciar de ahí una línea nueva para el estudio del doctorado, me gustaría en un futuro, todavía estoy mirando, pues, opciones académicas, no hay varias universidades a nivel nacional que pudieran ser buenas, pero todavía lo estoy como que revisando. Y también, pues, seguir con la práctica profesional que no quiero abandonar nunca porque mi formación es de psicóloga social, de psicóloga, pero psicóloga social, me pongo siempre el apellido. Y seguir generando, pues, los trabajos en comunidad. A mí me encanta, disfruto ir a las comunidades que no conozco, de mi estado primero y después, obviamente, de otro estado. ¿Por qué? Porque rodearte de gente diferente te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Lo que yo te decía, aprendo a través de ellos. Entonces, conocer de viva voz lo que está sucediendo en Hidalgo, lo que está sucediendo en Puebla, en Tlaxcala mismo, para mí es enriquecedor, ¿no? Tal vez no lo haga con la convicción de hacerme rica, porque tampoco nos vamos a hacer ricos de la psicología. Se puede vivir, sí, pero no te vas a hacer rico. Pero sí de tener ese contacto directo. Créeme que estar con las personas, con las mujeres, con los niños, con los hombres también que se acercan para algún tema, es bien emocionante, o sea, porque es conocer a otro y es esa habilidad de poder empatizar con ellos, de saber lo que están sintiendo, un poquito acercarte, nunca los vas a conocer a fondo, pero vas a acercarte un poquito. Entonces, esos son mis planes a futuro. Obviamente de no abandonar, insisto, mi tronco, que es la psicología, porque a pesar de que ahora voy a ser maestra en análisis regional, ¿no? Pues mi formación es de psicóloga. Entonces, siempre va a estar allí como que la espinita de meter temas, de meter autores, de meter contenido desde la psicología. Hacer esa innovación un poco metodológica, teórica, para lo que yo decida investigar, el objeto de estudio. Entonces, esos son mis planes a futuro.
Y pues seguir participando. La verdad es que hay espacios muy diversos a nivel institucional, pero también a nivel, digamos, iniciativa privada. Y ahora, pues también mis planes es continuar con estos proyectos, que es de Juventudes Radio y TJ, donde fui aceptada, soy parte de los locutores. Entonces, como esa parte que venía yo arrastrando desde pequeña, que te decía, quería ser comunicadora. Estaba como que teniendo pequeños acercamientos, pero ya estando en la radio, pues ya la experiencia es total. Entonces, seguir con ese proyecto, quizá en algún momento darle continuidad a la radio, ¿no? Porque siento que es un medio bien hermoso, la radio. Aunque hoy estamos repletos de series, repletos de televisión, de imágenes, la radio o los podcasts, como en este caso, siguen siendo elementos bien hermosos, porque conoces a las personas, comunicas ideas y sobre todo tienes una audiencia pues bastante amplia, ¿no? Eso es lo que te permite la radio. Entonces, esos son mis planes a futuro, esos 3 puntos. Muy bien, Ariadna. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en nuestra 5ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Es grato siempre conocer también como todas estas especialidades que hay en carreras, como se trata la tuya, y de eso se trata este espacio, de aprender, de conocer a mujeres como tú, que de alguna manera pues están ahí levantando la mano y ganándose un espacio y ganándose un reconocimiento, y eso es importante, ¿no? Saber por qué es que ganaste un primer lugar estatal y por qué luego ganaste un primer nivel nacional. Pues creo que aquí están un poco las respuestas, ¿no? De estos premios que has obtenido, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar contigo y de conocerte un poco más, ¿no? Y también agradecerle pues a ustedes, a nuestro equipo de producción, a Vane, a Fede, gracias por su apoyo. Y también gracias a ustedes porque, como se los he dicho muchas veces, pues Las Hijas de la Malinche es gracias a ustedes, gracias a que nos siguen, gracias a que comparten, gracias a que nos sugieren a quién tener aquí en los podcasts, ¿no? Porque afortunadamente así ha pasado. Aquí mi compañero de producción me está corrigiendo porque dije un nombre que no era, pero Legna, muchas gracias por apoyarnos también aquí en los podcasts. Entonces, yo espero saludarnos en nuestro próximo podcast de Las Hijas de la Malinche con otra mujer o con otras mujeres, como ha pasado también en las últimas invitaciones, que en lugar de una vienen 2, pero eso está padre porque quiere decir que seguimos alcanzando y encontrando espacios donde poder hacer cosas increíbles, extraordinarias, y yo creo que eso lo has vivido también tú, Ariadna, el que uno se vea también, como decías, la diferencia entre el concurso estatal y nacional, en que sí había pues justo esto de ver a más mujeres, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Así es que, Ariadna, muchas gracias. Gracias por estar también en nuestra edición de este mes, por compartirnos justamente este sentir de las juventudes hoy en día en Tlaxcala. Y pues nada, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. No, es un gusto para mí poder participar. Revista Momento, el espacio, y ahora Las Hijas de la Malinche, ¿no? Como este bracito que nace de Momento. Pues es ese espacio para las mujeres, de mujeres para mujeres, ¿no? Que es algo interesante. Y poder colaborar también con ustedes con algunos articulillos ahí que hemos lanzado, como el que mencionabas, ¿no? Ajá. Que son temas relevantes, creo, que están en la agenda nacional. Y que, insisto, que una mujer hable sobre esos temas, pues es importante porque están hablando sobre mujeres. O sea, siempre ha estado la voz masculina imperando sobre temas de mujeres, ¿no? Ahora claro. Es momento de que las mujeres, pues, hablen sobre sí mismas y desde los lugares en los que están. Porque una mujer de Tlaxcala tiene un sentimiento diferente al que tendría una de Coahuila, Ciudad Juárez, ¿no? Sí, seguro. Creo que sus experiencias son diferentes, pero la experiencia de ser mujer, esa sí es universal, ¿no? Esa sí nos la compartimos todas con los datos diversos que podamos tener de acuerdo a nuestra geografía, pero que bueno, están, y pues es un gusto, ojalá y este espacio se siga abriendo más, que más mujeres tlaxcaltecas, que todas las mujeres tlaxcaltecas pudieran estar aquí. Sí. Y pues con una gran anfitriona como lo eres tú, Marisol, y gracias por la oportunidad. Momento, compren la revista, está bien bonita, cada mes tienen una portada excelente, una fotografía muy bonita que manejan, entonces pues nada, es un gusto. Pues aquí nuestro máster de la fotografía, a Fede. Pues muchísimas gracias. Gracias por seguir en este espacio de Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias.
Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.